Hermanos, que el Señor les bendiga y amigos que nos miran y nos escuchan en este día. Deseo compartir una predicación basada en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, del versículo 13 al versículo 18, y el tema es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y el título que le he dado al sermón es: ¿Está usted preparado para recibir al Señor en las nubes? Esta es una pregunta que usted debe contestar con toda seguridad si es un cristiano o una cristiana. No veo por qué tenga dudas. Si usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, fue lavado con la sangre de Cristo, nació de nuevo, el Señor puso su Espíritu Santo en su ser interior y lo declaró un hijo o una hija de Dios, la promesa de que usted va a ser arrebatado en el momento en que Cristo venga en las nubes es una promesa que usted debe estar esperando en este momento sin tener ninguna duda. La primera carta a los tesalonicenses, al principio en el versículo 13 del capítulo 4, nos enseña que el apóstol Pablo estaba consolando a los hermanos de la iglesia que tal vez habían perdido a algún ser amado y por ignorancia no sabían dónde estaba ese ser amado, si era cristiano. Y un segundo punto que el apóstol Pablo toca es que les va a informar sobre el acontecimiento tan importante que va a suceder en este mundo, en donde la iglesia será tomada por Cristo para ser llevada al cielo por la eternidad. Es lo que conocemos en las iglesias cristianas como el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y la razón por la cual Pablo toca este tema es porque los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo persecución y posiblemente algunas voces sin autoridad apostólica habían informado que era muy posible que el rapto ya había sucedido y que ellos se habían quedado para la tribulación. Hermanos, eso no tiene un fundamento bíblico, porque inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia es cuando continúa la tribulación o la gran tribulación. También este acontecimiento es importante porque marca el fin de la existencia de la iglesia de Cristo sobre este mundo. Y al ser quitada la iglesia, inmediatamente inician esos 7 años de tribulación que está bien descrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús, Juan el Evangelista y el apóstol Pablo, entre otros, escribieron ampliamente sobre este tema tan importante para que no tengamos ninguna duda. Y también algo que debo destacar es que el rapto de la iglesia es diferente a lo que también conocemos como la segunda venida de Cristo. Ambos acontecimientos, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, tienen propósitos diferentes en el plan profético de Dios. Sin embargo, la persona principal de ambos eventos obviamente es el Señor Jesucristo, y nosotros como iglesia tendremos una participación sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque somos el objeto de Dios. Porque Dios dio el Padre Celestial a su Hijo para nuestro rescate, para nuestra redención, y que hoy estuviéramos esperando este acontecimiento tan importante. Por lo tanto, estudiaremos algunos pasajes
para establecer un orden cronológico, para conocer el propósito principal y también para corregir algunas ideas equivocadas con respecto al arrebatamiento y al fin del mundo. El Señor dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó o escuchó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted es un cristiano o una cristiana, el Señor tiene preparados eventos, acontecimientos maravillosos que nosotros en este momento ni tenemos idea que están preparados y que nos están esperando. Vamos a estudiar 3 descripciones del arrebatamiento. La descripción del arrebatamiento a la iglesia de Tesalónica, la descripción del arrebatamiento a la iglesia de Corinto y la descripción del arrebatamiento por parte de Jesús y de Juan el Evangelista. Cuando digo la descripción del arrebatamiento a la iglesia de Tesalónica, de Corinto y por Juan y por el Señor Jesús, no estoy diciendo que en cada uno de estos puntos voy a tener toda la teología, toda la doctrina, todo el evento completo. Pero cada uno de estos 3 puntos nos van a agregar información para tener un concepto más completo de lo que es la venida de Cristo por su iglesia, o rapto de la iglesia, o arrebatamiento, como usted lo quiera llamar. Entonces, veamos el primero que se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, del versículo 13 al 18. Pablo en este pasaje está dando palabras de consuelo, pero también va a ser una descripción, tal vez no completa, pero buena información que nosotros los cristianos debemos saber y que la iglesia del primer siglo tuvo que aprender para poder aclarar qué era lo que estaba sucediendo en ese momento en sus vidas. El arrebatamiento es el evento más esperado por los creyentes de hace 2000 años y de acuerdo a la palabra de Dios puede suceder en cualquier momento. No tenemos que esperar ningún acontecimiento grande, señales, no, hermano. La Biblia nos dice que Cristo puede venir ahora mismo. Por eso decimos en el lenguaje cristiano que la venida de Cristo por su iglesia es inminente. Que en ese momento que yo estoy predicando, Cristo puede venir ya. Cuando usted está escuchando el sermón, Cristo puede venir en ese momento y yo no termino de predicar este mensaje y usted no termina de escucharlo. Porque Cristo está a las puertas para llevarnos al cielo. Una característica importante que Pablo menciona es que Él vendrá por su iglesia y no por ningún otro grupo que exista sobre la tierra. La iglesia de Cristo es una. Y cuando hablo de la iglesia de Cristo, hablo del cuerpo del Señor Jesucristo y no estoy mencionando ninguna denominación en particular. La iglesia de Cristo está formada por todas las personas del mundo, sin importar el país, la nacionalidad, el idioma, el color de la piel, la forma de los ojos, el estatus social o político. Estoy hablando de personas que han sido redimidos por la sangre de Cristo y que decidieron hacer de Él su Señor y Salvador. En el versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4, Pablo describe el orden de los acontecimientos que van a suceder cuando Cristo descienda en el cielo, en algún lugar del universo. Pablo dice que en las nubes y que desde ahí, con voz, una voz de poder, una voz de autoridad, hablará y dice que los cuerpos de los muertos en ese momento
resucitarán. Hermanos, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, el Señor Jesucristo tiene el poder para resucitar los cuerpos de aquellas personas que han muerto físicamente y sus cuerpos fueron sepultados, pero la Biblia nos enseña que en el momento en que un cristiano muere, inmediatamente pasa a la presencia de Dios, aunque el cuerpo queda aquí en la tierra, esperando ese momento de resurrección. Por eso Pablo dice que el Señor mismo, no otra persona, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo, del tercer cielo, donde está su trono, su gloria. Y los muertos en Cristo fueron las personas que murieron habiendo profesado su fe en el Hijo de Dios, que creyeron que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, estaba muriendo por ellos en su lugar, se arrepintieron y pidieron perdón. Y por la fe fueron declarados verdaderos hijos de Dios. Luego de esta primera resurrección, como se le llama, Pablo se refiere, perdón, a lo que va a suceder con los que todavía no están muertos. Y que cuando leemos esta carta nos damos cuenta que el apóstol Pablo creía que Cristo iba a venir hace 2000 años y que él no iba a morir. Que en ese momento en que él estaba en ese gran, tremendo ministerio de llevar el evangelio a toda criatura, de establecer iglesias, de discipular, hacer nuevos nuevos discípulos y de también equipar a los nuevos pastores, él creía que en ese momento Cristo iba a venir por él. Y el propósito de poder unirnos con ellos, con los resucitados, es para juntarnos en el cielo y tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y una vez que tengamos ese encuentro en el cielo, en algún lugar del universo, dice que estaremos con el Señor para siempre. El versículo 17, Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, los que estemos vivos, en ese momento del rapto, inmediatamente después de la resurrección de los cuerpos de los que estaban muertos, dice, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Aquí es donde nuestra salvación se completa. Ya no tenemos que esperar más. El Señor nos va a llevar para siempre a su cielo. La palabra arrebatar, y por eso decimos seremos arrebatados, de acuerdo al diccionario español, esta palabra arrebatar dice quitar una cosa a una persona con violencia y rapidez. Quitar una cosa a una persona con violencia y rapidez. Hermanos y hermanas, esto es precisamente lo que el Señor Jesucristo va a hacer cuando Él venga en las nubes en este acontecimiento tan glorioso y poderoso, porque es imposible, hermanos, es imposible. Solamente Dios puede hacerlo porque Él es el Todopoderoso. Lo que Pablo está diciendo es que la iglesia de Cristo será arrebatada, será agarrada, atrapada y llevada o arrancada violentamente de este mundo, porque lo que va a suceder inmediatamente que nosotros nos vayamos
es que Dios el Padre Celestial derramará sobre este mundo grandes, poderosos juicios sobre las personas que queden viviendo aquí, que hasta ese momento rechazaron al Señor Jesucristo como el único medio de salvación, como el único o la única persona que podía perdonar o lavar sus pecados. Va a ser un castigo tremendo. La Biblia dice que nunca el ser humano ha experimentado los terribles juicios que Dios derramará sobre los habitantes que queden en la tierra después de que partamos de este mundo. El punto número 2 es la descripción del arrebatamiento que el apóstol Pablo describió a la iglesia de Corintios, especialmente en el capítulo 15 de los versículos del 51 al 58, o sea, el final del capítulo. Y un aspecto importante que Pablo le dice a los hermanos de Corintio, además de que las personas que estén vivas para ese momento en que Cristo venga, no van a morir, porque sus cuerpos físicos, estando en vida, serán transformados por el poder de Dios. Y usted dice, ¿cómo es esto? Bueno, Dios es el Dios de la vida. El Señor Jesucristo es el Dios de la vida. Él es la resurrección y la vida. Él tiene el poder para darnos vida como lo ha hecho hasta este momento. Pero hacer en nosotros los cristianos, los que estén vivos o estemos vivos, de pasar de estar vivos a una eternidad sin pasar por la experiencia de que nuestros cuerpos mueran terrenalmente, porque el Señor milagrosamente transformará esos cuerpos mortales. Pablo le dice a los corintios, he aquí os digo un misterio. Un misterio es una verdad poderosa, única, que ha estado oculto en las edades pasadas, solamente en el conocimiento de Dios, el Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, pero que ahora, por su amor, por su misericordia y porque le ha placido a Él, darnos a conocer los misterios que hay en su potestad. Y acuerden lo que dije al principio, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Este misterio de la resurrección, de la transformación, de pasar de esta vida estando vivos a una eternidad sin conocer la muerte, ese era un misterio, algo imposible. Pero la Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto al cielo sin conocer la muerte. Y el profeta Elías, la escritura dice en el Antiguo Testamento que descendió como un carro de fuego, él subió al carro y fue llevado al cielo. De igual manera, Elías no murió, estando en vida, entró al cielo. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él dice, no todos dormiremos. ¿Qué quiere decir? No todos vamos a morir. Pero una verdad que es absoluta y es para todos. Pero todos seremos transformados. Y usted me dice, ¿quiénes son todos? Todos los cristianos de la iglesia de Cristo. Desde el día de Pentecostés, hace 2020 años, hasta el día de hoy, cuando Cristo venga. Y esa transformación, aquí vemos el gran poder de Dios. Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. En un momento, y ese momento es tan pequeño, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tardamos para abrir y cerrar los ojos? Especialmente cuando un viento
un aire pasa y una basurita entra a nuestros ojos, abrimos y cerramos los ojos y no nos damos cuenta. En esa partícula del tiempo tan pequeña, el Señor resucitará los cuerpos de los que ya han muerto y que estaban sepultados, y los que estemos vivos o estén vivos, dice que sus cuerpos serán transformados para no conocer la muerte y entrar al cielo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Es lo que Pablo dijo, ¿no? Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Lo que le dijo a los tesalonicenses. Pero ahora la iglesia de Corinto le agrega más información y le dice que esos cuerpos serán resucitados incorruptibles. Ya no habrá corrupción, no habrá muerte. Ese cuerpo ya no se va a descomponer, porque el Señor los hará incorruptibles. Y nosotros, como dice Pablo, los que quedemos, seremos que transformados. Una transformación solamente por el poder de Dios. Y él dice la razón por la cual va a suceder esta transformación. Porque es necesario que esto corruptible es una necesidad, es una urgencia. Este cuerpo de carne y hueso sujeto al pecado, a la tentación, a la descomposición, a la muerte, este cuerpo terrenal no fue hecho para el cielo. Valga la redundancia, es un cuerpo terrenal, no es un cuerpo celestial. El cuerpo transformado, el cuerpo glorificado, el cuerpo en incorrupción es el cuerpo que el Señor va a poner en nosotros, porque es un cuerpo para poder entrar en el cielo y poder ver la gloria, la poderosa gloria de Dios el Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo, la gloria del Hijo, la gloria del Espíritu Santo. Acordémonos, en el Antiguo Testamento, el Señor Jehová dijo que nadie puede ver a Dios y mantenerse vivo. Pero este cuerpo glorificado, incorruptible e inmortal, el Señor lo va a hacer para que podamos tener un compañerismo, una comunión perfecta con Él en el cielo, todos los santos, y poder mirar no solamente al Dios eterno manifestado en tres personas, sino también ver esas legiones de ángeles, de seres angelicales. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, dice Pablo, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En ese momento que se complete nuestra salvación, nuestra santificación completa del alma y nuestra glorificación, su glorificación de su cuerpo, hermanos, nuestra salvación estará completa para vivir en la eternidad en el cielo de Dios. Podemos decir en ese momento: gracias, Señor, porque finalmente has completado en nosotros la gran obra de salvación. ¿Cómo vamos nosotros a no ser agradecidos con Dios? En verdad, hermano, hermana, lo que Dios ha hecho desde el huerto del Edén hasta la muerte de la cruz del Calvario ha sido lo grande y maravilloso para restaurar al ser humano en la persona del cristiano, en el hombre original. Nos va a restaurar al estado original de Adán y Eva, que tenían un compañerismo, una intimidad completa
perfecta que caminaban con el Señor en el huerto del Edén, una comunión íntima espiritual. El Señor Jesucristo lo está logrando y la va a completar esta salvación en nosotros cuando termine glorificando estos cuerpos. Y la tercera descripción es la que hace Jesús y el evangelista y apóstol Juan. Pocos días antes de que el Señor Jesucristo fuera entregado por Pilato, fuera entregado por Judas a los romanos, ellos estaban tristes porque Jesús reiteradamente o repetidas veces les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sufra en manos de los líderes religiosos, de los líderes políticos y finalmente sea crucificado en una cruz. Ellos estaban tristes. Ellos no entendían cómo Jesús, el hacedor de milagros, el que tenía el poder de la resurrección de los muertos, como resucitó a Lázaro y a otros más, el que es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿cómo era posible que iba a morir en una cruz del Calvario? Pero todos entendemos que si no moría en la cruz del Calvario, no hubiera obtenido el resultado que esperaba. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para poder salvarlo, tenía que morir en nuestro lugar y derramar hasta la última gota de sangre. El Señor les dice a ellos, no se turbe vuestro corazón, o sea, no estén tristes más de lo necesario. ¿Creéis en Dios, hablando de Jehová, el Dios del Antiguo Testamento? Y ahora para ellos el Padre Celestial también, la misma persona. Creed también en mí. En otras palabras, la misma fe que han depositado en Jehová, el Dios eterno, contenido en las escrituras del Antiguo Testamento, Pablo le dice a ellos, crean en mí con la misma intensidad y la misma fe, porque el Padre y yo somos uno, somos el mismo, la misma persona. Y luego les dice las promesas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuál es la casa del Padre? El cielo, de donde Cristo vino, del cielo. Si así no fuera, el Señor Jesucristo le dice, ya os lo hubiera dicho. Y él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese lugar que el Señor prometió era tanto para los apóstoles, para los discípulos, para los cristianos del primer siglo y de todas las generaciones hasta que Cristo regrese en las nubes. Esta promesa es para usted y es para mí y para todos los santos de la iglesia a través de 2020 años. Y él dice, y si me fuere, efectivamente, les estaba anunciando, me voy a ir. Y si me fuere, os prepararé un lugar. Él nos está preparando un lugar especial en el cielo. Dice, vendré otra vez. Hermanos, ese vendré otra vez es hoy. Puede suceder en cualquier momento que Cristo cumpla esta palabra y venga por nosotros. Aunque también podemos entender esta promesa de que Cristo vendrá 7 años después del rapto, al final de la tribulación, en lo que mencioné al principio, en lo que es la segunda venida de Cristo, en gloria y poder. En ese momento que Cristo venga en el rapto, Cristo viene hasta las nubes. Viene por su iglesia, pero no pondrá los pies sobre la tierra, sobre este mundo. Pero 7 años después, las cosas van a ser diferentes.
Y esto lo vamos a estudiar en un próximo sermón. Pero él dice, vendré otra vez y miren lo maravilloso que Cristo dice. Y os tomaré a mí mismo. El Señor nos va a tomar para Él. Nos va a tomar para Él. Él dice que viene a tomarnos, a levantarnos, a raptarnos, a arrebatarnos de este mundo. ¿Saben para qué? Para que donde yo esté, dice el Señor Jesús, vosotros también estéis. Y mi pregunta para ustedes es, ¿dónde está el Señor Jesucristo en este momento? Y el apóstol Pablo nos responde, el Señor Jesucristo está en el cielo, en los lugares celestiales, sentado al lado de su Padre celestial, esperando el momento de venir por nosotros para tomarnos para Él. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo nos ama con un amor eterno, un amor que nunca se termina. Y luego el apóstol Juan, que es el apóstol del amor, hablando del mismo tema, agregando más información a los pasajes que venimos estudiando, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, mirad cuál amor, o sea, en otras palabras, tómese en el tiempo de analizar, de escudriñar, de probar el amor eterno de Dios, que nos ha amado con un amor agape o ágape, un amor sacrificial, para que seamos llamados hijos de Dios por el gran amor que Dios le tiene a usted y a mí, hermano cristiano. Dios lo hizo a usted, le dio el derecho de que usted puede llamarse y es llamado en el cielo y en la tierra como un verdadero hijo de Dios. Y si usted escudriña esta misma carta primera de San Juan, se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo dice que hay otras personas que no son hijos de Dios, que son hijos del diablo. ¿Usted de quién es hijo en este momento? ¿De Dios o del diablo? Usted me dice, no, hermanos, eso no es así, todos somos hijos de Dios, no. Todos somos hijos de Dios en el sentido en que todos somos criaturas de Dios. Que el Señor a todos nos dio la oportunidad de vivir en este mundo. Pero el verdadero hijo o hija de Dios es el que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, es el que nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo cuando Cristo entra, cuando el Espíritu Santo nos sella y somos redimidos, somos lavados en la sangre de Cristo. Si usted no ha pasado por esta experiencia, lamentablemente, usted no es un hijo o una hija de Dios, aunque usted tal vez por muchos años ha estado con esa creencia equivocada. Y Juan dice, amados, nos dice a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque sí, el cristiano ha sido un amado y somos un amado de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué está diciendo? Antes no, pero ahora sí. Y él dice y agrega, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, como diciendo, hermanos amados, ustedes todavía no saben lo que les espera en el futuro. Ahora ustedes no son lo que van a hacer. Hay algo maravilloso en el poder, en la autoridad, en lo que Dios tiene reservado para ustedes. Y también obviamente para Juan, ¿no? Que no estaba. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque estaban en este cuerpo de carne y huesos, este cuerpo que se muere, que se corrompe. Pero Juan dice, pero sabemos, o sea, no hay duda, no dice, pero pensamos que tal vez, pensamos que es una opción, no, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando se va a manifestar Cristo a los cristianos, valga la redundancia, a la iglesia de Cristo, a los redimidos, cuando Cristo venga en las nubes, en el acontecimiento universal, especialmente preparado para el cristiano. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, semejantes. ¿Qué quiere decir? Que nuestros cuerpos serán semejantes porque serán glorificados. Obviamente,
nuestra gloria que el Señor va a poner en nuestros cuerpos mortales, resucitados o transformados, según sea el caso, imposible. Nunca podrá ser la gloria del Hijo. Por eso dice, seremos semejantes. ¿Por qué? Porque Dios el Padre nos hizo a su imagen y semejanza, pero no iguales. Y Pablo termina con estas palabras en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a quién, al Salvador, al Señor Jesucristo. Y miren lo que dice en el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este es el cuerpo de la humillación nuestra, de todos los seres humanos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea que semejante al de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar todas las cosas. Si usted no es un hijo de Dios y usted me dice, yo no tengo seguridad de mi salvación, no creo que si Cristo viene en ese momento, que yo me voy a ir en el rapto. Dígale al Señor Jesucristo, esta es su oportunidad en este momento. Dígale con sus propias palabras, cerrando los ojos, no importa si su voz se oye o no, pero dígalo de lo profundo de su corazón. Señor Jesús, yo reconozco que eres el Hijo de Dios y que soy un pecador y que si me muero en ese momento o si vienes en el rapto de la iglesia, yo me voy a quedar aquí. No tengo seguridad de salvación. Yo te pido en este momento que me perdones de todos mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa. Lávame, Señor, en tu sangre. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y acepto tu salvación y te doy muchas, muchas gracias. Te lo pido en tu nombre. Amén. Que el Señor le bendiga. Si usted hizo esta oración, usted está preparado o preparada para irse con Cristo cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia. Dios le bendiga y muchas felicidades.